Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, ahora vamos a platicar de algo muy interesante, los vinos veganos. Mi querido Carlos Ruiz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Gilberto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme una vez más. Estoy muy contento de estar contigo esta Pues tarde. igualmente, me da mucho gusto verte y pues Gracias. platicar de este tema porque pues normalmente como que el veganismo se está poniendo de moda y me llama mucho la atención cuando me dijiste vinos veganos porque dije, ah, caray, pues ¿cómo será eso si la uva pues es una fruta, ¿no? Entonces dije, ¿cómo serán los vinos veganos? Así que estoy dispuesto a escuchar y aprender. Sí, bueno, el tema del veganismo, como bien lo sabes, es un poco más profundo que solo la alimentación. Tiene que ver con un tema de cuidar nuestra huella de carbono, todo nuestro impacto eh, en esta tierra, ¿no? En este mundo. Y como parte del veganismo es obviamente también parte de la parte de la alimentación. Sin embargo, hay otros hábitos que incluyen estas prácticas. Y en el tema de los vinos veganos, son estos vinos que para poderse producir necesitas tener un campo primeramente orgánico, que eso ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ya muchas veces hemos hablado de vinos orgánicos. Y aquí es como la base, tienes que ser un viñedo orgánico para después producir vinos que además de orgánicos puedan ser veganos. Y estos vinos veganos tienen que ver obviamente con toda la esencia del movimiento que es cuidar la tierra, cuidar los envases, cuidar el cartón, cuidar todos estos residuos que también nosotros desechamos ya después de nuestros consumos, tienen una función que es tener una cadena de reciclaje y de asegurarse que todos los insumos que fueron utilizados para la elaboración tanto del package del vino se puedan reciclar en otra industria, ¿no? De los vinos veganos, como tal, el líquido está hecho con uvas orgánicas, como cualquier otro vino que sea orgánico. Y aquí al momento de elaborar la fermentación y al momento de clarificar, al momento de hacer toda esta transformación química de jugo a vino, vamos a utilizar siempre agentes naturales que ya estén dentro de la composición química del vino. Por ejemplo, puedes ayudarte del sulfito porque el vino al momento de fermentar, todos los vinos orgánicos o no orgánicos, biodinámicos o no biodinámicos, van a generar por default sulfitos, ácido sulfuroso, y también van a generar alcohol, porque eso es lo que tú quieres en el proceso de fermentación. Entonces, todos estos químicos que se encuentran de forma natural en el vino, tú puedes agregarlos en un vino vegano, añadirlos para mejorar la calidad. Lo que no puedes hacer es utilizar agentes, por ejemplo, coagulantes de origen animal. Muchas veces o la mayor diferencia que hay entre un vino vegano y un vino convencional es que en los vinos convencionales, cuando elaboras el proceso de clarificación, que es quitar todos los sedimentos, todos los sólidos al jugo que ya está fermentado, ahí lo hacen con agentes coagulantes como por ejemplo en algunos casos en España, sobre todo en Rioja, puede ser sangre de cordero. En algunos otros lugares lo que hacen es agregar claras de huevo y en algunos otros pues utilizan estos coagulantes que también están derivados, por ejemplo, de pescados porque al final necesitas hacer como un tipo de grenetina que pueda recoger todos esos sólidos del tanque, ¿no? Aquí con el tema de los vinos veganos, es que todos estos coagulantes los tienes que hacer o los puedes hacer de origen vegetal utilizando principalmente algas marinas. Y entonces cambias la proteína o el origen animal para los clarificantes por algo de origen vegetal. Y obviamente con toda eh, la secuencia de cuidar desde el campo hasta que el vino sea consumido, tener el tema del reciclaje y cuidar solamente el impacto en el medio ambiente. Claro, ahora, ¿quién certifica todo esto, Carlos? ¿De qué manera uno puede asegurarse de que si compras un vino vegano ha pasado por todo este proceso que nos explicas? Hay diferentes organismos a nivel mundial. Vegan, obviamente, pues es como la marca más fuerte a nivel mundial, pero en cada
continente, en cada país, se debe de hacer un proceso, se debe de llevar un proceso que certifica y esa certificación local le da paso a las certificaciones mundiales. Entonces, cuando tus vinos obviamente son de exportación, tienen que ir con una certificación mundial. Por ejemplo, en México puedes certificarlos, me parece que en Zagarpa, pero Zagarpa no representa una certificación mundial. Entonces, si tú quieres llevar tu vino a Estados Unidos o a otro país, necesitas comprar una certificación que tenga validez a nivel nacional e internacional, ¿no? Oye, ¿y en México se producen vinos veganos? Sí, en México estamos produciendo cada vez mejores vinos en todos los sentidos. Tanto mejor tecnología, mejor investigación de las plantas, mejor formas de elaborar el vino y obviamente también aparte de los vinos orgánicos, biodinámicos y veganos, también se está haciendo bastante bien en nuestro país. Es algo, es una tendencia, como lo habíamos hablado ya hace un par de años, me parece que lo hablábamos antes en la pandemia, que es todo el tema del veganismo y el tema de la biodinámica, el tema de ser más conscientes con el mundo en el que vivimos, es algo que más que una tendencia se está volviendo en un estilo ya de vida y prácticamente, si tú te das cuenta en los registros, vas a dar, vas a ver que en el 2020 era muy difícil, era raro, era curioso encontrar un vino orgánico. Y hoy la gran mayoría están apostándole a hacer vinos orgánicos, porque pues obviamente es más costoso. Eso no implica que va a ganar más la marca de vino, pero sí implica que tener más cuidado con todo el proceso de la vegetación de la planta, el ciclo que debe tener de vida y todo el proceso de elaboración ayuda a que tengas vinos de mejor calidad. ¿La diferencia en precio es mucha? O sea, me imagino que el costo de producción debe ser mayor, pero el costo de una botella vegana o no, ¿es mucha la diferencia? En realidad no, no es tanta, porque pues aquí lo más importante es que ya tengas el viñedo limpio de químicos, o sea, en el suelo. Para eso, en algunas certificadoras son 7 años para que puedan darte el sello certificar que tu suelo está libre de químicos añadidos. Y obviamente tienes que tener pues un tiempo de reposo del suelo, ¿no? De no estarle dando pues cosas que lo puedan erosionar, pero eso se ha hecho siempre en la práctica desde los egipcios, ¿no? Dejar descansar la tierra. Entonces, ahí lo que implica es que los primeros años son los costosos, pero ya una vez elaborándolo, teniendo tus primeros años de producción, ya no es tanto. Un tema importante con esto que nos comentas, quiere decir que si yo tuviera un viñedo y yo producía un vino normal, entonces hago todo este proceso y a partir de este número de años en los que la tierra pues ya está certificada y todo esto y ya está libre de químicos, entonces puedo empezar a producir quizá el mismo vino, pero ya con lo puedo etiquetar como vegano. El costo más grande es limpiar tu viñedo de un viñedo tradicional, convencional, a darle ahora un trato de viñedo orgánico. Entonces, no es lo mismo si estás acostumbrado como ser humano, por ejemplo, ¿no? Pues estar tomando antibióticos, estar tomando un montón de medicamentos, estarte metiendo vitaminas de todas y de repente quieres tener un estilo de vida saludable, que tu propia comida sea todas estas fuentes de proteínas, vitaminas, minerales, pues es más difícil ese cambio, ¿no? De que estás acostumbrado a lo mejor a no ponerle tanta atención a lo que entra a tu organismo, agarras vitaminas, agarras medicinas, agarras de todo, químicos de todos lados, y luego quieres limpiar tu organismo, pues obviamente lleva un proceso de mejor, aprender a comer mejor, horarios, balanceado, todo esto es igual en el viñedo. Tienes que ir haciendo muchos cambios que eso va haciendo que sea costoso, pero una vez que tienes el viñedo limpio, elaborar el vino es lo mismo prácticamente. Y ahora, en cuanto al sabor, yo sé que tú tienes muy buen paladar, por supuesto. ¿Se pueden notar diferencias, por ejemplo, ante el cambio de producción y de cosas que se utilizan para hacerlo? Mira, yo te puedo decir que no precisamente. O sea, ¿por qué?
porque al final del día tendrías que hacer un examen, una muestra química para poder determinar los componentes que hay en el vino en ese momento. Lo que sí creo, es lo que te decía hace un rato, es cuando tú tienes un producto, sea vino, sea lo que sea, en el que tienes que tener un proceso muy cuidadoso en su producción, por lógica terminas teniendo un vino, en este caso, de más calidad, porque lo cuidaste tanto, pues ya que aquí no te puede dar plagas, no te pueden entrar enfermedades en la planta, porque como no le das antibióticos, pues tienes que tener mucho cuidado de que no se enferme, para que no tengas que medicarla. Y pues por lo tanto, cuidas y cuidas y cuidas, terminas con un producto de mayor calidad. Claro, Pero y no se percibe como tal. Lo que sí te puedo decir es que si no mal recuerdo, bueno, a nivel mundial está permitido 70 partes de millón de sulfitos. Para la gente que no sabe qué es el sulfito, es el ácido sulfuroso, es un derivado de azufre que se genera por sí solo en la fermentación del jugo de la uva, pero también se lo añadimos como un conservador natural al vino para que pueda resistir el tiempo de almacenaje en el anaquel. Ahora, a nivel mundial está permitido máximo 70 partes por millón, porque después puede ser tóxico, ¿no? La Coca-Cola tiene mucho más, creo que tiene el triple de sulfitos que un vino, pero en un vino vegano ya cuidas toda esa reducción de sulfitos y prácticamente lo dejas con el sulfito que se produce solo a la hora de fermentar. ante esta circunstancia, ¿tienen el mismo tiempo de duración los Sí, vinos? sí, y algo que es muy importante, sobre todo en los vinos que son, digamos, económicos, es que esa cantidad de sulfito no se percibe. Cuando tú tienes, por ejemplo, una cata, estás probando algunos vinos económicos de abajo de 200 pesos, llegas a encontrar en la percepción aromática notas como de caja de cerillos o como de azufre, ¿no? Y ese es el sulfito que traes. Entonces, yo soy muy sensible con eso, entonces a medida de que tienes vinos orgánicos, biodinámicos, naturales y todo este tipo de vinos que no se les agregan químicos, pues entonces esa percepción es menor. Eso sí te lo puedo garantizar. Mencionabas el cuidado que tienen precisamente quienes tienen viñedos para que no caiga una plaga, para no dar antibiótico. ¿Qué es lo que sucede si eso pasa? Si hay una plaga de momento, en ese caso tendrían que aplicar algún tipo de antibiótico, obviamente, para salvar la cosecha, y entonces ese vino ya no sería considerado orgánico o vegano. Exactamente, pero ya no sería considerado en 7 años, porque tienes que volver a desintoxicar el viñedo. Por eso es muy importante, por eso los productores de vinos orgánicos están muy pegados ahí a todo, ¿no? Porque en un viñedo, pues, ¿qué le puede pasar? Le pueden pasar muchas cosas, porque cuando llueve y hay humedad, pues entonces pues tienes el riesgo de que te empiezan a generar plagas de humedad, ¿no? Hongos, cosas así. ¿Qué sucede cuando tienes una enfermedad en un viñedo orgánico? Pues le das medicina botánica, o sea, literal, en otras pláticas que hemos tenido hablando de biodinámica, por ejemplo, que son infusiones de manzanilla, infusiones de jazmín, y cada tipo de abono, cada tipo de infusión que tú haces, el remover la tierra, la lombricomposta, que es bien importante, el pasto entre los viñedos, entre una parcela y la otra, en los viñedos orgánicos siempre va a haber pasto que en los convencionales no existe. Todo eso hace que oxigene mejor la tierra, que tenga nitratos, que esté más sana y por lógica ahí le estás previniendo enfermedades. Pero si se te llega a enfermar, pues tienes que utilizar remedios naturales para poderlo controlar. Por eso es que no queremos que nos entren plagas en un viñedo orgánico. Muy bien, Carlos. ¿Qué Oye, pues pasa, no? como siempre, Obviamente. muy interesante el tema. Gracias Gracias. por proponerlo. Si queremos contactarte, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, ¿dónde podemos hacerlo? Sí, claro, pueden hacerlo en Decantum Vinos en Instagram y también en Facebook estamos de la misma forma. Ahí nos escriben un mensajito y con mucho gusto les respondemos. Perfecto. Te mando un abrazo. Me dio mucho gusto verte. Igualmente, Gilberto, muchas gracias. Saludos a todos. Que tengan bonita tarde. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, pero nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.